democrática. ¿Alguna vez alguien insinuó que podía asustarte la idea de ganar mucho más que de la idea de perder, dada la complejidad de la crisis? ¿Te parece justo el comentario? Bueno, la responsabilidad de asumir un país como está el Perú es una responsabilidad enorme, ¿eh? Eso yo soy muy consciente de ello. Pero yo no entro a competencias para perder, en absoluto. Yo entro para ganar y creo que he demostrado en esta campaña electoral que he hecho lo posible y lo imposible para ganar, que espero que resulte además así el domingo. ¿Sientes optimismo respecto al resultado? Siento optimismo, sin que esto sea en absoluto una treta electoral. Cuando nosotros empezamos la segunda vuelta, yo iba realmente corriendo desde bien atrás, según las encuestas, pues 21 puntos atrás. Y poco a poco, creo que con un enorme esfuerzo mío y de todos quienes están conmigo en el frente y quienes se han asumido la responsabilidad de combatir con nosotros, hemos ido conquistando cada vez más un espacio más grande, recuperando muchos electores que perdimos en la primera vuelta. Y ahora yo tengo la impresión de que ya somos nosotros los que están por delante, ahora que nos acercamos a la meta. Lo difícil viene después, o vendría después en todo caso, ¿no? Efectivamente, lo difícil va a venir a ¿Cuál partir del prevés 18 de tú julio. que sería la mayor dificultad de un hipotético gobierno del Fredemo? ¿Cuál Creo sería que la mayor dificultad, aquella que probablemente podría aguarte la fiesta del 28 de julio? Creo que la mayor dificultad va a ser la composición de una mayoría parlamentaria que le permita al próximo gobierno ser operativo. Creo que esa va a ser una dificultad. Creo que es una dificultad que se puede salvar, que se puede vencer. Hay que negociar, hay que conversar, hay que llegar a unos acuerdos a partir del sentido común. Hay entre nuestros adversarios pues, gente que entiende que el Perú está en una situación verdaderamente crítica y yo creo que... Aún en el APRA, aún en la izquierda. Aún en el APRA, aún en la izquierda, lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a decir aquí. ¿Tenderías puentes Voy a hacia tener esos puentes sectores? hacia todo el mundo. Lo único que voy a pedirles es que discutamos a partir de unas ideas y de unas reformas. Que en función de esas ideas y de esas reformas lleguemos a unos acuerdos. No en función de personas, no en función del pasado, sino en función del futuro. Pero no habría exclusión sectaria respecto de ninguna fuerza Absolutamente de que ninguna quisiera fuerza. sumarse. Absolutamente de ninguna fuerza, porque no sería inteligente, sería irresponsable, sería insensato. El próximo gobierno va a enfrentarse a una situación crítica. La situación del Perú es una situación crítica. Lo peor todavía no ha llegado, lo peor está acercándose, porque una crisis que a partir del mes de julio, del mes de agosto, puede ser una crisis todavía muchísimo más dolorosa que la que tenemos. Pues a ello tenemos que enfrentar un país unido, y para eso tenemos que conversar y tenemos que dialogar. Lo dije desde que conocí los resultados de la primera vuelta. Fueron mis primeras declaraciones después de conocer los resultados de la primera vuelta. Hay que conversar, hay que establecer algún tipo de diálogo que haga operativa la democracia peruana. En una campaña, desde luego, hay malentendidos, imágenes que se superponen a la verdadera. ¿Cómo te definirías a ti mismo, ahora que en estos últimos días ha habido tantos intentos de usurpar tu identidad y, bueno, nombrarte de mil maneras? El escritor que por vanidad entra a la política, el derechista sin disfraces, el maquillado, el drogadicto, el drogadicto, el drogadicto, el evasor de impuestos. Se han dicho todas las infamias que se puedan decir. Mira, César, ¿por qué no conoce... reaccionaste con proporcional indignación en el momento del debate ante esa alusión francamente ruin y sin antecedentes en la política peruana? Es ridículo. Mi vida es, en lo que tiene de pública mi actividad, una vida prácticamente exhibida por mí mismo. Creo que pocas personas han contado su vida con tanta transparencia y con tanta claridad como yo. Yo he contado que efectivamente cuando tenía 14 años tuve una vez una experiencia con drogas. Una experiencia que ha sido la única en mi vida y que a mí me ha producido desde entonces una distancia y una repugnancia muy grande hacia las drogas. Lo he contado yo, eso no me lo ha descubierto nadie. Es pues muy deshonesto, muy ruin, como dices tú, muy pequeñito, sacar en una campaña electoral semejante cosa. ¿Cómo es esta invención, esta patraña grotesca, llevada a cabo por el propio gobierno, por el propio ministro de Economía, de inventarme una evasión de impuestos, cuando saben perfectamente bien que eso es total
totalmente falso, absolutamente falso. Pero, bueno, pues hay quienes creen que para ganar las elecciones todo vale, ¿eh? Que todos los métodos son buenos a la hora de ganar las elecciones. Yo no soy así, yo tengo defectos, muchos defectos seguramente. ¿Cuáles? Bueno, mira, soy una persona seguramente un poco obsesiva, apasionada. Soy una persona que, en lo que se refiere a su trabajo, ha mostrado egoísmo a veces, ¿no? Defectos, pues, seguramente tengo muchos. Pero el que no tengo es el de la incoherencia moral, ¿no? Las cosas que yo creo han dictado siempre y he hecho todos los esfuerzos para que dicten mi comportamiento, mi conducta. Las cosas que yo las hago son porque yo creo que se pueden hacer así, que se deben hacer así. Siempre he tratado de ser coherente, ¿ah?, en mi comportamiento. Y creo que en esta campaña electoral pues lo he demostrado bastante bien. Nadie puede acusarme a mí, nadie, en esta larga campaña electoral, de haber acusado, de haber usado algún tipo de método ruin o vil contra mis adversarios. Eso, nadie puede hacerme semejante acusación. Sí, daba la impresión en el debate digamos, una suerte de aristócrata de espíritu frente a un peleador de pandilla. Y eso, no sé qué efecto puede haber producido en ciertos sectores. Ah, yo sí sé, César. Yo creo que el debate ha tenido un efecto muy, muy importante. Que una parte considerable, ¿ah?, de los electores últimos que yo he ganado, los he ganado a partir del debate. Sobre eso no tengo la más... Bueno, lo dicen las encuestas que se han hecho y además lo veo yo en mis desplazamientos, en los recorridos. Pero en ciertos sectores sociales probablemente muy vinculados a lo que puede ser la prédica del machismo, hubieran querido un polemista más rudo, mucho más... Mira, no creas, callejero. César, yo creo que el pueblo peruano no esperaba de ese debate un match de karate, ¿eh? Creo que el pueblo peruano quería realmente ver cuál de los dos candidatos estaba mejor preparado para gobernar este país, quién tenía mejores ideas, quién tenía mejores programas y quién tenía además un carácter y una personalidad en la que el pueblo peruano pudiera confiar más. Creo que eso esperaba. ¿Sentiste que ganaste por puntos el debate? Sí, yo sentí que gané ese debate. Bueno, no sé por puntos o no, pero yo sentí que gané ese debate. Yo conseguí en ese debate que se esclarecieran algunas de las propuestas del Frente Democrático sobre los que ha habido mucha confusión y mucha tergiversación. Sobre todo creo que el debate mostró en mi adversario una falta total de programa, mostró que ese era un programa pues muy improvisado, un programa hecho mucho más de eslogans, de estribillos, que de unas ideas coherentes, que no había ninguna propuesta integral. Creo que esa fue la evidencia mayor que resultó del debate y eso pues evidentemente ha tenido que favorecerme a mí, ¿no? Alan García pretendió estatizar la banca habiendo anunciado lo contrario. Collor de Mello congeló 80.000 millones de dólares del circulante monetario en Brasil sin haberlo anunciado de un modo transparente. Tú tienes, si llegas a la presidencia, harás lo mismo, ¿tienes alguna carta guardada? ¿Puedes decirnos rotundamente que no tomarías ninguna medida sorpresiva? Rotundamente. Esta es una estrategia que fue diseñada por mí mismo desde el principio de la campaña. Vamos a decirle al pueblo peruano la verdad. Vamos a decirle lo que vamos a hacer, vamos a decirle lo que no vamos a hacer, de tal manera que el pueblo peruano sepa exactamente por qué vota. Esa ha sido una norma que nadie ha infringido en el curso de la campaña en el Frente Democrático. Ha sido una norma decidida por mí desde el primer día, porque yo he tenido siempre la convicción de que para hacer las cosas que el Perú necesita, que son reformas muy profundas, reformas realmente trascendentes, el pueblo peruano tiene que apoyarlas, el pueblo peruano tiene que quererlas, que es lo único que puede darle al gobierno la fuerza verdadera, no el ganar las elecciones, porque el caso de Alan García es muy evidente. Él no pidió un mandato para hacer las cosas que hizo después, ¿y cuál fue el resultado? La quiebra del país, el descuartizamiento de la opinión pública peruana y la crisis espantosa que tenemos. Entonces, yo no quiero que ese sea mi caso si yo soy presidente del Perú. Yo quiero subir a la presidencia con unas ideas muy claras que el pueblo peruano ha hecho suyas, en las que el pueblo peruano crea como yo creo en ellas, y que por lo tanto yo tenga entonces la fuerza para poder hacer lo que creo indispensable para sacar al Perú de la pobreza y del atraso, ¿no? Mirando cifras y diferentes ambientes, algunos empiezan a sumergirse en el pesimismo. ¿El Perú qué te suscita en el largo plazo? ¿Un razonable pesimismo
un optimismo muy matizado, Bueno, muy herido. César, yo creo que va a depender mucho de esta elección. Creo que Esta decadencia... el domingo... lo que quiero decirte, ¿sientes esta decadencia como algo pasajero o es algo que está mordiendo las estructuras mismas del Perú? Esta decadencia es una decadencia muy profunda que no viene solo de estos 5 años, esto viene de hace varias décadas. Esto viene de hace ya muchas décadas, pero es algo que se ha agravado tremendamente, yo creo que a partir del gobierno de Velasco. A partir del gobierno de Velasco eso se agrava por unas reformas que parecían al principio tan necesarias, tan indispensables, pero que fueron hechas de la manera equivocada, fueron hechas de la manera errónea y no fueron corregidas luego. Fueron corregidas muy superficialmente. En lo fundamental se conservaron, se agravaron, sobre todo en estos últimos 5 años. Y eso, al mismo tiempo que el mundo avanzaba muy rápidamente en otra dirección, a nosotros nos ha dejado tremendamente rezagados. Entonces, esa es la decadencia del Perú, ¿no? Y yo creo que en esta elección, de alguna manera los peruanos van a decidir si quieren realmente hacer ese esfuerzo extraordinario, esfuerzo enormemente idealista y creativo para revertir esa tendencia, parar la decadencia y empezar a desarrollar al Perú y a modernizarlo, o si dejamos que la inercia continúe y dejamos que se siga agravando esta decadencia y conduzca al Perú pues a una forma de barbarie, ¿no? Porque como sabemos los países, a diferencia de los hombres decaen, y llega un momento en que ya no decaen más porque se mueren. Los países no ocurre eso, los países siempre pueden estar peor. Eso es lo terrible en la historia de un país, siempre puede estar peor una sociedad. Pero claro, llega un momento en que ya es muy difícil que esa sociedad reaccione y dé marcha atrás. Y yo tengo un poco la impresión de que este domingo el voto de los peruanos va a decidir si nuestra decadencia es irreparable, por lo menos en un futuro próximo, o si realmente viene ese gran sobresalto nacional hacia la modernización, hacia el cambio, hacia el auténtico progreso. ¿Cómo te definirías a ti mismo de la manera más sobria, más breve y menos guachafa? Dado que estás amenazado también. Mira, es tan difícil que uno se defina a sí mismo con conocimiento de causa. La frase esa de Borges, uno se mira en el espejo y no sabe cómo es su cara. Mira, yo soy un escritor, creo que es lo que me define mejor, mi vocación es esa, es ha sido lo más profundo, lo más permanente, hacia lo que he tenido yo más lealtad, que a través de su vocación ha vivido de una manera mucho más íntima que si no existiera esa vocación, la problemática de su país, de su sociedad, que ha tenido la suerte de conocer el resto del mundo y que a través de esa distancia, que es conocer el resto del mundo, ha podido entender mejor aquello que anda mal en su país, lo atrasado que está su país, lo desperdiciado y desaprovechado que está el Perú por los propios peruanos, y que por eso está haciendo algo que no pensó nunca hacer, ¿no? Abandonar su vocación, que es lo que yo he querido más siempre, que creo que es lo mejor que hay en mí, para hacer política, porque no puede aceptar en términos morales y en términos intelectuales que un país como el Perú se desaproveche, se abandone de esa manera y haya caído en este estado de cosas tan dramático, tan triste, tan lamentable. Esa es la razón fundamental por la que yo me he metido a hacer política, sabiendo muy bien todo lo que significa la política, sabiendo el precio que tiene meterse en política. Creo Y sabiendo quizás el precio personal que tiene para ti traicionar a la literatura, dejarla por un tiempo por lo menos. Bueno, yo espero que esto a lo largo esté justificado, que esta interrupción de mi vocación le sirva a mi país, le traiga a mi país algún provecho, y entonces yo me sentiré perfectamente justificado, ¿no?, de esta deslealtad transitoria. Si te dieran a elegir entre la presidencia del Perú y el premio Nobel, te parecería un dilema infantil, ¿no? Bueno, son como el agua y el aceite, son cosas que no tienen que ver una con otra, ¿no? ¿Te duele no haber recibido el premio Nobel? No, en absoluto. César, ¿Quisieras no. recibirlo? Bueno, naturalmente que me sentiría muy contento si recibo el premio Nobel. Pero Parece que te pueden hacer sufrir muchos años más todavía. Sí, bueno, pero nunca hice del premio Nobel realmente una obsesión. ¿Qué hiciste? Mejor dicho, ¿cuál fue verdaderamente tu obsesión en literatura? Mi obsesión ha sido escribir una obra maestra, ¿eh? ¿Sientes que Hay ya un la has libro de Cyril Connell, de un escritor inglés muy bonito, donde dice: la obsesión de un escritor debe ser escribir la obra maestra. Yo he tenido esa obsesión desde niño.
desde que empecé a admirar las grandes obras de la literatura. Ha sido el gran sueño, escribir alguna vez una obra que fuera para otros lo que fue para mí leer Los Tres Mosqueteros, Moby Dick, Madame Bovary, El Quijote. Es imposible que uno pueda juzgarse a sí mismo, ¿no? Sí, totalmente, es imposible, sobre todo en literatura, saber qué vale lo que uno ha escrito, totalmente imposible. ¿Imposible? Totalmente imposible. Sobre eso, pero, sin embargo, siempre tiene un enigma, una incógnita. Bueno, que un libro sea bien recibido, sea traducido, son indicios. Tú quieres más algunos libros que otros, me refiero a los tuyos. Bueno, quiero más los que me han costado más, los que me han dado más dolores de cabeza, como en todo. Creo que uno se siente mucho más cerca de algo que le costó mucho más trabajo lograr, alcanzar, que algo que consiguió muy fácilmente, ¿no? ¿Qué es lo que te costó menos trabajo? De todo lo que he escrito, Pantaleón y las visitadoras. Pantaleón y las visitadoras es un libro que escribí con facilidad, algo que no tengo yo cuando escribo. Yo tengo mucha dificultad para escribir y me cuesta un enorme trabajo. Pero Pantaleón lo escribí rápido, me tomó apenas un año, y lo escribí además divirtiéndome, algo que no me ocurre cuando escribo novelas. Yo cuando escribo novelas sufro mucho, pero en esta novela la escribí riéndome, y a veces a carcajadas, ¿no? ¿Te divertiste al escribir Elogio de la madrastra, ese libro que ha horrorizado tanto al ingeniero Fujimori? A mi adversario, sí. Sí me divertí. Sí me divertí. Me costó mucho trabajo porque quería escribir una obra que fuera una obra sobre el amor físico, que lo dijera todo y que al mismo tiempo fuera elegante, fuera de buen gusto, que no hubiera mal gusto en la obra y que se consiguiera todo eso a través de una prosa sumamente cuidada, refinada. Pero me divertí mucho. Fue una especie de desafío que me hice yo mismo de escribir una obra de amor físico que fuera una obra elegante, que fuera una obra de buen gusto, que no tuviera la vulgaridad que suele tener la literatura erótica, ¿no? ¿En qué pensaste? ¿En Nabokov? ¿En Miller? Pensé en Nabokov, pensé sobre todo en la literatura del siglo XVIII, donde el género erótico, el género del amor físico, pues estuvo muy de moda y tuvo grandes escultores, ¿no? Pensé en algunos escritores pensé en las memorias de Rousseau, por ejemplo. Las memorias de Rousseau son unas memorias muy lindas, muy interesantes, pero que están también cargadas de una gran exaltación en lo que se refiere al amor físico, ¿no? O en las procaces cartas de Joyce. En las procaces cartas de Joyce, en Mirabeau, en las cartas de Mirabeau. No te has resignado a no escribir, pero ¿extrañas leer, como leías antes? Sí, extraño mucho. Extraño mucho. Antes leía muchas horas al día. El más alto y ahora, de la campaña, durante toda esta campaña, ¿sabes lo que he podido hacer? Eso sí, todos los días, leer un pequeño poema. Por lo general elegía un poema que fuera muy perfecto, algo que realmente me diera una idea de un mundo de limpieza, de gran claridad, un soneto, un mundo sin suciedades, sin las inmundicias que uno ve tanto en la vida política. ¿Y qué elegías? Por ejemplo, Góngora. Leía mucho Góngora, a escritores perfectos y que además son de un mundo formal, impecable, a donde parece no llegar, ¿no es cierto? Nada que sea sucio o imperfecto. Entonces esa ha sido mi compensación. Como diamantes, ¿no? Sí. Como encontrar diamantes. Como un mundo puro donde podía refugiarme, aunque fuera 15 minutos, 20 minutos al día. ¿Qué fue lo que más amenazó esa integridad moral que solamente los mezquinos, creo, no te reconocen a lo largo de esta campaña? ¿Qué fue aquello que realmente te pareció más repugnante de todo? Las provocaciones tan inmorales, tan viles, las campañas que se han podido hacer personales contra mí, la cosa de los impuestos. Ha salido el ministro de Economía a mostrar mis declaraciones de impuestos, decir, este señor viola la ley. Si yo hubiera violado la ley en estos años, con un gobierno dispuesto a todas las cosas que está dispuesto este gobierno, estaría en la cárcel seguramente, ¿no es verdad? Y después las cosas personales, la cosa como se ha explotado, por ejemplo, a la señora Julia Urquidi, la manera tan indigna como se ha utilizado el nombre de esta persona, inventándole reportajes, atribuyéndole insultos y ataques contra mí, la manera como se ha utilizado, por ejemplo, a las viudas de los muertos de Uchurajay. Después de 8 años, de 9 años, se utiliza otra vez esa cosa tan dolorosa para ellas y para el país entero, a fin de hacerme daño, a ver si de esa manera me podían desacreditar para ganarme votos. Bueno, ¿cómo no va a ser eso? Pues realmente muy entristecedor, es una provocación tremenda que a uno lo lleva constantemente a romper sus coeficientes morales y a responder de una manera agresiva, irresponsable. Entonces, eso ha sido quizá la tensión más grande que he tenido yo en el curso de toda esta campaña, ¿no? ¿De qué tienes ganas ahora? A tan pocas horas de la elección. Ganar las elecciones primero. Y luego de tener un poco de descanso para
para poder pensar, ¿no?, con cierta distancia sobre todo lo que ha ocurrido, sobre todo lo que he hecho. Estos últimos meses, estas últimas semanas, sobre todo he vivido en un vértigo tal que casi no he tenido esa mínima distancia para reflexionar, para hacer un análisis sobre mí mismo y sobre la situación, en fin, que se ha creado en torno a mí, ¿no? Entonces, ese mínimo espacio es una cosa que veo venir con mucha alegría, ¿no? Si ganaras... Luego de la victoria, desde luego. Si ganaras, como algunos sondeos permitirían insinuarlo, todo está claro. Pero si perdieras, ¿qué harías? Bueno, César, irías del Perú? En una elección democrática, unos ganan y otros pierden. Sí. No, pero ¿qué harías tú? ¿Te irías del Perú? Bueno, eso voy a contestártelo pues luego del domingo, ¿eh? Hasta el domingo, para mí, mi hipótesis de trabajo, la única que tengo presente es la de la victoria. Perfecto. No sé si tienes algo que añadir al final de esta... Pues nada, César, entrevista. agradecerte una vez más esta entrevista, ¿eh? Creo que tú eres uno de esos periodistas que tiene la virtud de hacerme hablar y decir cosas que muchas veces no suelo decir, que reservo por un cierto pudor personal, ¿eh? Pero tú sueles plantear las entrevistas de tal manera que haces que resulten mucho más exhibicionistas de lo que suelo ser, por lo menos.